Entonces, dentro de los procesos psicométricos, nosotros lo que podemos hacer son diferentes operaciones. Entonces se empiezan a llamar y se denominan operaciones con aire. ¿Con qué fin hacemos esto? Con el fin y con el objeto de mantener una vivienda o una construcción o una bodega refrigerada en unas condiciones ideales de temperatura y humedad. ¿Sí? Principalmente se enfoca mucho hacia el aire acondicionado. Y dentro de estos procesos que yo puedo hacer con psicometría es analizar el calentamiento, que puede ser un calentamiento simple, simplemente elevar temperatura sin que las condiciones de humedad varíen. Un enfriamiento simple, es decir, disminuir la temperatura de un lugar sin que la humedad varíe. Agregar humedad o un proceso de humidificación sin que la temperatura varíe. Y un proceso de deshumidificación sin que la temperatura varíe. Pero en unas condiciones muy reales, muy ideales, normalmente se presentan dos o más fenómenos para poder lograr dichas condiciones. Entonces, para entender un poco más esto, entonces necesitamos tener en cuenta cuáles son las recomendaciones del mercado, en función de la variable de temperatura y en función de la variable de humedad. Cuando hablamos de condiciones de confort, de acuerdo a lo que denomina ABRAE y diferentes investigaciones, es que estamos en una condición de 22 a más o menos 2 grados Celsius. Para la parte comercial, ya hacia la parte de industria y procesos, hay algunos procesos que necesitan que las temperaturas estén entre 20 más o menos 2 grados, es decir, entre 18 y 22, pero con una media de 20, que es donde tratamos de tener esa condición controlada. Y si son equipos de precisión para salas de cómputo, racks y demás, de 17 más o menos 1 grado Celsius, en función de la temperatura. Pero cuando nos vamos en función de la humedad, para un confort, y ahí la carta psicométrica siempre viene marcada con un punto, normalmente de 24 grados Celsius y 50% de humedad relativa, haciendo alusión a un punto de confort medio dentro de las recomendaciones para que la persona se sienta cómoda. Entonces, dentro de esa condición de la variable humedad, cabe aclarar esta humedad relativa, está entre 50 más o menos 2%, para la parte industrial y comercial, el 55 más o menos 2%, obviamente aclaro que estas temperaturas y humedades pueden variar dependiendo del proceso, hay procesos donde tienen que ser elaboraciones muy secas, y si son de precisión para lo que son salas de cómputo, racks y UPS, 45 más o menos 1%. Entonces, ¿eso cómo lo aplicamos? Dentro de las primeras variables siempre aparece el calentamiento. Entonces, el calentamiento, lo que adicionamos es un calor sensible, ¿sí? Y la forma más generalizada en la que hacemos este proceso es por medio de resistencias eléctricas, donde simplemente se calienta el lugar y no hay adición de masa, en el caso masa de agua. También se puede hacer mediante un quemador de gas o en algunas ya aplicaciones dentro de muy lo que nosotros hacemos en la parte de refrigeración y climatización, bombas de calor. ¿Cómo queda representado el proceso en función de una carta psicométrica? Queda representado de la siguiente manera, donde yo parto de una condición 1, una temperatura baja inicial, se agrega un calor que lo que modifique sea la escala de temperatura hasta una condición 2, ¿sí? Pero manteniendo el mismo contenido de humedad absoluta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Varía la temperatura de bulbo seco, que es la que se representa en la parte inferior de la línea. Varían las temperaturas de bulbo húmedo, que es las que se miden en estos puntos de la curva de saturación, y varía la cantidad de calor que tiene o que ganó el sistema, representados como las entalpías H1. Cambia el contenido, cambia la humedad relativa,
¿sí? Pero no cambia la humedad absoluta ni cambia el punto de rocío. Pero si hay un calentamiento. ¿Qué pasa con esta C? ¿Qué significa C? Que es el elemento que me está calentando el interior. ¿Por qué está aquí en la gráfica? Porque ese elemento hay que tenerlo en cuenta y es que la temperatura a la cual llega el espacio normalmente no es igual a la temperatura del elemento calefacción. Siempre está unos cuantos grados por debajo. Dentro de ese proceso hay unas formas de hacerlo. Entonces es colocar unas resistencias eléctricas, inyección de calor a partir de vapor, a partir de quema de gas, a partir de una bomba de calor donde lo único que está es esas tuberías o esos elementos en contacto con el flujo del aire, donde entra a una temperatura baja y sale a una temperatura alta. Pero si por acá pasa vapor, si por acá pasa refrigerante, nunca va a estar en contacto con el flujo del aire. Entonces eso ahí es de aclararlo. Podemos calentar con cualquier elemento, pero que no haya un intercambio de los flujos de masa, ¿sí? Y con ese proceso podemos obtener un calentamiento. Si ya nosotros queremos calcular cómo fue ese calentamiento, cómo fue ese proceso, necesitamos conocer cuál es la masa de aire que está circulando y cómo es la diferencia de estas dos entalpías que se tienen dentro del punto inicial. Entonces es la masa del aire por la diferencia de entalpías me están indicando a mí cuánta es la cantidad de calor que yo le debo de agregar o que le agregué a ese proceso. Cuando decimos qué es lo que le debo agregar es porque se hacen unos cálculos previos antes de la implementación. El otro proceso es un proceso de enfriamiento en el cual se hace pasar por una campana y esa campana normalmente tiene un serpentín por el cual circula refrigerante. Es decir, muy similar al principio que nosotros utilizamos en aire acondicionado. ¿Cómo se representa el proceso? Ya el proceso es un proceso inverso, ¿sí? Donde lo único que hacemos es disminuir la temperatura. La humedad absoluta se mantiene en el mismo valor. ¿Qué pasa? Cambian las temperaturas de bulbo seco, las temperaturas de bulbo húmedo, y en el caso de la humedad relativa, aumenta la humedad relativa, ¿sí? Por la forma y el desplazamiento en el sentido. Pero no hay un ingreso de humedad, no hay masa de humedad, cambia la humedad relativa. Y recuerden que la humedad relativa es una relación entre la presión parcial y la presión parcial de saturación, o que también nos dice entre cuánta masa de agua a términos porcentuales yo tengo y la máxima que puedo tener. Y también pintamos un punto 3, donde en este caso lo que nos representa la temperatura del serpentín o del elemento de enfriamiento, que va a estar muy por debajo de la temperatura a la cual va a estar el espacio que yo estoy acondicionando, ¿sí? La característica, no hay aumento, no hay disminución de la humedad. Entonces, el elemento que se utilice para poder hacer ese enfriamiento, en el caso, si es un serpentín, no puede deshumidificar el aire, es decir, no le puede robar el contenido de humedad que hay en el aire. ¿Sí? Simplemente es un serpentín que se debe mantener muy por encima de la temperatura de rocío del aire para poder que el aire se enfríe, pero que no pierda el contenido de humedad que tiene en el mismo. Entonces, estos dos procesos son unos procesos que se pueden lograr, pero en cierto momento generan una cierta complejidad porque ya ahí es que entrar a controlar las variables de las temperaturas de las superficies para evitar que esa masa de agua se seque y se pierda ese contenido de humedad. Otro proceso que utilizamos es el proceso de humidificar. Cuando humidificamos, lo que hacemos es que normalmente se inyecta agua pulverizada a la temperatura de bulbo seco. ¿Qué significa eso? Que solamente agrego agua, pero a la misma condición del espacio, con el objeto de que me
suba la humedad, pero que no me cambie la condición de temperatura, ¿sí? Entonces, sube humedad, no baja temperatura. ¿Cómo se logra? Agregando agua a la misma condición de temperatura del bulbo seco y normalmente la inyectamos pulverizada. ¿Y por qué el bulbo seco? Para que no cambie temperatura. La temperatura en un proceso de humidificación y de deshumidificación no debe cambiar. Y mientras que cuando hacemos el proceso de deshumidificación, lo que hacemos es pasar ese flujo de aire a través de unas sustancias químicas, normalmente sílica gel o gel de sílice, que es como lo conocemos nosotros comercialmente, alúmina activada o activado de alúmina, ¿sí? Con el fin de que deshumidifiquen el lugar, ya que estos dos sustancias absorben la humedad, pero no retiene o no disminuye la condición de temperatura. Profe, ¿cómo que agua seca? ¿Agua seca? Sí, señor. ¿A dónde agua seca? No, ese término que usted dijo que de agua seca. No. Agua a la temperatura de bulbo seco. Listo. Ojo, es agua a la misma condición de temperatura de bulbo seco. Véalo aquí. ¿Qué significa? Yo estoy aquí abajo, punto 1. Quiero agregar solo humedad. Entonces, para poder agregar humedad, ¿a qué condición meto el agua? A la misma condición de temperatura. Observe que la temperatura no cambia, pero cambia el contenido de humedad. Entonces, yo lo único que estoy haciendo es metiendo humedad. Es como decir en casos prácticos, que usted coja su casa y empiece a atomizar, un atomizador, a echar por agua. ¿Esa agua qué condición está? Normalmente está alrededor de la temperatura ambiente. Entonces, usted lo que hizo fue que le agregó mucha agua, pero usted no cambió temperatura. Sí, eso es lo que significa en términos humidificar. Solo humidificar, solo agregar humedad. ¿Sí? La temperatura de bulbo seco se mantiene constante. ¿Cómo? Profe, Señor. una pregunta, así como se le puede agregar, también se le puede disminuir. Véala aquí. Ah, ya. El tema es que para deshumidificar, ojo, perdón y les aclaro ahí, mire que solamente estoy hablando de calentamiento, enfriamiento, humidificar, deshumidificar, que son los más complejos de hacer solos. Ya los vamos a empezar a ver combinados, ¿sí? Que entonces ya es mucho más hacia lo que nosotros hacemos. Cuando yo deshumidifico, lo paso normalmente por materiales secantes o desecantes, ¿sí? Que se quiten la humedad, pero que no me cambien la condición de temperatura, ¿sí? Normalmente, gel de sílice o alúmina activada. Pero nosotros el proceso, como les digo que es complejo hacerlo solo, nosotros lo que manejamos mucho es esto. Es decir, yo puedo calentar y a la vez humidificar, sobre todo en las épocas de invierno o en los procesos textiles. Perdón. Entonces, dentro de esos procesos textiles, ellos necesitan que haya una temperatura muy alta en los salones y una humedad relativa alta, a fin de lograr que el algodón no se reviente en el proceso de producción de la tela, ¿sí? Entonces lo que se hace es que se sopla aire a través de un lavador de aire que se rocía con agua caliente. Entonces observen que ya el proceso es diferente. Fuera de que se aumentó la temperatura, se aumentó el contenido de humedad. Esto es lo que nosotros hacemos muy típico. Fabricato, Coltejer, Indulana, Everfit, Medias Cristal o cualquier empresa en la ciudad que tenga procesos de producción de tela, esto es lo que hace. Aumenta temperatura y aumenta la humedad, ¿sí? Con el fin de conseguir que la tela quede bien. ¿Cómo lo logramos? Hacemos circular el aire y lo que tenemos es un depósito con agua caliente. Entonces, esa agua que está haciendo que el agua suba la temperatura y a la vez al inyectar agua caliente, entonces, ¿qué hace este flujo de aire? Gana la temperatura a la cual está el agua, ¿cierto? Y fuera de eso se humidifica.
Entonces yo tengo al interior de mi espacio, de mi lugar donde yo estoy haciendo el proceso, un lugar caliente y húmedo. ¿Cómo lo hacemos? Aquí estamos diciendo que tengo una resistencia. Puede ser un quemador, puede ser una chimenea, ¿sí? Puede ser una bomba de calor, pero necesito calentar el agua. Y una vez yo caliente el agua, la bombeo y la saco atomizada, ¿sí? Pulverizada. Y cuando sale pulverizada, va caliente, el aire entra, roba calor, sube la temperatura y adicional a eso, se humidifica, ¿sí? Que ya dentro de las partes matemáticas, cuando decimos ese contenido de humedad, entonces el proceso lo hacemos por dos partes. Uno, ¿cuál fue la diferencia en entalpías en términos del calor? Y dos, en términos de la masa que cambió, ¿sí? Cabe aclarar también que en este proceso el aire gana tanto calor sensible como calor latente. Profe, ¿y tiene que tener alguna temperatura esa agua caliente Sí, específica? Claro, a la temperatura que usted va a llegar en el ambiente acondicionado. Ah, ya. Profe, ¿y esa agua caliente no se podría también sacar como el mismo sistema de refrigeración? Pero es que aquí no estoy hablando de un proceso de refrigeración propiamente dicho. Simplemente estoy hablando de que es un proceso, ¿cierto? Como proceso. Ya aquí es un proceso. Mire que yo estoy escalentando. Yo aquí no estoy utilizando un ciclo de refrigeración. ¿Puedo utilizar una bomba de calor? Sí, pero lo ideal es que usted la bomba de calor entonces la utilice dentro de otro espacio. El otro proceso es el proceso de enfriamiento y deshumidificación. Esto es lo que se ve muy típico en los sistemas de aire acondicionado tipo split, piso-techo, cassette, cuartos fríos y demás. ¿Qué es lo que hace dentro de ese espacio? Se disminuye tanto la temperatura como esa humedad absoluta, ¿sí? Y normalmente lo que se hace es que se coloca un serpentín frío para que logre esa condición. Y ya dependiendo del proceso, si es aire acondicionado o refrigeración, lo podemos hacer a través de dos métodos. Una, que fluya el aire sobre una superficie fría, pero que esa superficie fría, sea el evaporador, esté por debajo del punto de rocío, para poder que se condense toda el agua. Que pues les digo, es lo típico que se presenta en este tipo de aire acondicionados y en los cuartos fríos. ¿Sí? Y la dos, que fluya a través de un lavador de aire, sobre todo cuando se trata de condiciones de aire acondicionado. Entonces, ¿cómo se representa el proceso? Y acá es donde hay una serie de cambios. Lo primero es que yo tengo que ir desde la condición 1 a la condición 2, es decir, enfriarse. Cuando llego a la condición 2, el aire se encuentra a baja temperatura, pero se encuentra en un estado de los que hemos hablado que se conoce como saturación. ¿Qué pasa con ese estado de saturación? Que el aire empieza toda el agua que tiene contenida empieza a condensarla. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos es bajarle la temperatura a punto de rocío. Y cuando tenemos en punto de rocío, le bajamos mucho más la temperatura, que es el punto 3, en el cual lo que vamos a hacer es que lo vamos a deshumidificar, es decir, que le vamos a secar ese contenido de humedad. Y luego lo inyectamos y él en el proceso sale en la condición 4. Entonces es esto. Entra el aire, toca la superficie fría, bien sea un serpentín, aire refrigerante o un tipo chiller, aire-agua, que serán los que hagan el intercambio de calor. Como esa superficie está por debajo del punto de rocío, el agua que tiene el aire se va a condensar. Y apenas se condensa, necesitamos un sistema de drenajes y el aire sale frío y sale seco. ¿Sí? Para aplicación en refrigeración, cuartos fríos principalmente, aire acondicionado es lo más convencional. Pero si es en climatización, yo también puedo tener esto. Tener un agua muy fría, más fría que el aire que yo necesito, bombeo ese aire frío, esa agua fría, perdón, pulverizada, me hace que se me disminuya
la condición de temperatura y por estar saturado el aire empieza a condensar. Y necesito entonces retirar esa condición del agua y retirarla del lugar, ¿sí? Entonces aquí el agua sale pulverizada más fría por debajo de la temperatura de rocío, enfría el espacio y hace que la humedad se condense y salga. Y luego esa humedad condensada o esa agua condensada la retiro del espacio. Esto se ve mucho en las aplicaciones de climatización, ¿sí? Mientras que esta otra se ve mucho en los procesos de refrigeración, aunque es la función principal típica de un aire acondicionado. Otra condición es enfriar y humidificar. ¿Por qué humidificar? Para que los alimentos no se deterioren. En el caso de las flores, no se deterioren, ¿sí? Entonces ya lo que hacemos cuando humidificamos es que tenemos que aportar humedad. Y ahí es donde está la diferencia de los dos procesos. Mientras que en el uno sacamos esa humedad, en el otro agregamos esa humedad. Entonces por eso se habla de enfriamiento con humidificación y de enfriamiento con deshumidificación, ¿sí? Cuando tenemos el proceso de enfriamiento con humidificación, lo que tenemos que hacer es agregar, o más bien, sacar calor, pero agregar humedad dentro del espacio, ¿sí? Que una de las aplicaciones más típicas es lo que se llaman equipos de enfriamiento evaporativo, ¿sí? Dentro de los espacios de climatización. Entonces, ¿qué hicimos? Estábamos en la condición 1, a una humedad 1, se le agrega humedad, la temperatura 2 disminuye, pero el contenido de humedad se aumenta. Entonces es representado en una línea diagonal hacia la derecha y hacia arriba, ¿sí? Donde lo que hacemos es ya tener un tanque con agua fría, muy fría, y la podemos pulverizar, ¿sí? Ya aquí la temperatura del agua no está por debajo del punto de rocío para poder que él gane esa humedad. Entonces, enfriamos e ingresamos. Y la condición más típica, que se llama enfriamientos evaporativos, o también conocidos como lavadores de aire, es que se pone en una serie de Celtec, o una serie de canales, a pasar agua. El agua, dentro de su condición de entra aire caliente, el agua hace que ese aire se enfríe, el calor que le inyecta el agua hace que el agua que hay ahí se evapore, y al evaporarse agua le disminuye la temperatura al aire. Entonces sale un aire frío y adicional es un aire húmedo, que son los famosos sistemas de lavadores de aire, enfriamiento evaporativo, que los utilizan casi todos los almacenes de grandes superficies, ¿sí? Antiguamente utilizaban aire acondicionado para todo el edificio. Ya hoy día lo que utilizan es este tipo de tecnología o esta implementación de tecnología desde la parte ciclométrica, que es agua por medio de una motobomba, aire caliente que ingresa, aire frío que sale hacia el interior del lugar. Visto de una forma más global y dependiendo de los procesos que queramos, entonces yo puedo coger aire desde la atmósfera, tengo unas compuertas para determinar qué tanto aire me ingresa desde afuera, unos filtros de aire para la parte de polvos y polución, unos serpentines fríos donde le bajo la temperatura, unos sistemas de bomba de agua donde le agrego la humedad, unos eliminadores de esas gotas, ¿sí? Para que no salga agua dentro del espacio, agua física, sino que elimino las gotas y al eliminar esa agua permite que haya un enfriamiento y que entre al lugar. O lo mismo puedo hacer dentro de un proceso de calentamiento. Aire de afuera, las compuertas, los dampers, para que el nivel de aire o la cantidad de aire que ingresa, un sistema de filtración, un sistema de calentamiento, un sistema de agregar humedad, un eliminador de agua o de gotas, vuelvo y hago un calentamiento adicional y entra al espacio.